Bueno, la tercera diferencia con el sistema motor somático es esa sinapsis. Esa sinapsis neurovisceral, en sinapsis entre comillas porque no es una real sinapsis, sino una especie de unión, lugar donde se libera el neurotransmisor, ¿cierto? Esa unión es bastante primitiva y muy poco selectiva. ¿Sí? Se libera el neurotransmisor al espacio extracelular, ese neurotransmisor se difunde, tiene que hacer un viaje bastante largo de varios micrones antes de llegar a la membrana efectora. El espacio sináptico es bastante amplio, por eso no se debe llamar sinapsis, sino unión, lugar de unión neurovisceral. ¿Listo? Y cuarta, los neurotransmisores, ¿cómo actúan? ¿Sí? Sabemos de que es la acetilcolina, la adrenalina y la noradrenalina las que funcionan en el sistema nervioso simpático, y esas neurotransmisores pueden tener efectos diferentes en un mismo órgano efector. ¿Sí? Entonces, la noradrenalina, que es simpática, va a llegar a los vasos sanguíneos y los puede activar, contraer o dilatar, siendo la misma adrenalina. Dependiendo del receptor, dependiendo del órgano, va a hacer un efecto diferente. ¿Listo? Y aparte de eso, también existen muchos con neurotransmisores de molécula grande que se liberan al mismo tiempo que el neurotransmisor convencional, ¿sí? Y van a provocar, a perpetuar, potenciar o inhibir la actividad final en el órgano efector. ¿Sí? Eso pueden ser los opioides endógenos, pueden ser las endocannabinoides, pueden ser el péptido P, algunos péptidos neurointestinales, la pancreatina, bueno, en fin, una cantidad de sustancias que sirven a su mismo tiempo de hormonas, van a modificar y van a modular la actividad del órgano efector. ¿Sí? El ejemplo clásico son, por ejemplo, los opioides. Los opioides endógenos disminuyen la contractibilidad muscular a nivel intestinal. ¿Listo? Y ellos se liberan al mismo tiempo que la acetilcolina, que que provoca la contracción del músculo liso intestinal. Entonces lo que hacen los opioides es como modular un poquito de que esa contracción no sea tan fuerte, y eso va a ayudar como a mantener un equilibrio entre la contracción y la relajación del músculo liso intestinal. Entonces esas son las 4 diferencias. Primero, localización de la neurona ganglionar, que se encuentra fuera del sistema nervioso central, en el periférico. Segundo, que no se requiere una corteza cerebral para funcionar. La corteza cerebral ayuda a modular, pero no es completamente indispensable. Los órganos, las estructuras que sirven son subcorticales, como el hipotálamo, la amígdala y algunos centros en el tallo cerebral. La unión neurovisceral, que es muy diferente, es muy primitiva, su espacio sináptico es muy amplio, y los neurotransmisores, que actúan de manera diferente dependiendo del receptor al que lleguen y dependiendo del coneurotransmisor que sea liberado al mismo tiempo. ¿Listo? Esta es la estructura básica del sistema motor visceral. ¿Ok? Esta estructura básica es esta. Tenemos entonces esa neurona preganglionar, que es como la neurona motora superior, se encuentra en el sistema nervioso central, ¿cierto? Esa neurona preganglionar se va a unir, va a activar la neurona ganglionar, y esa neurona ganglionar que está en el sistema nervioso periférico va a ir al órgano diana. ¿Listo? Coloco un corazón ahí, pero puede ser cualquier órgano que esté inervado por el sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Esta sinapsis es preganglionar, esta es la sinapsis postganglionar. Cuando yo hablo de un axón postganglionar, sería el axón de la célula de la neurona ganglionar, y un axón o un tracto preganglionar, el que sale la neurona preganglionar. ¿Listo? Esa neurona preganglionar depende básicamente del hipotálamo. O sea, es el hipotálamo el que va a provocar la actividad, la que va a desencadenar la activación de la neurona preganglionar. Viene siendo como la corteza motora, ¿cierto? Más o menos, del sistema nervioso autonómico. O sea, el que va a disparar e iniciar la cadena necesaria para activar un órgano diana. ¿Listo? Ese hipotálamo va a recibir una cantidad de información de una red visceral central, ¿sí? De la parte emocional, de la parte de memoria, de toda la sensibilidad, la aferencia visceral que sale del órgano diana, o sea, de ese dolor visceral, la sensación a nivel intestinal, todas esas aferencias que informan de que el músculo está estirado, como una especie como de propiocepción visceral, también llegan a esa red de control y van a activar y van a modular el hipotálamo, pero no es completamente necesario, el hipotálamo va a actuar solo. ¿Listo? Ellos lo que van a hacer es quizá modularla
disminuirla o activarla dependiendo del contexto. Y ustedes son muy conscientes de que la descarga autonómica que ocurre durante un momento emocional, sea bueno o sea malo, es bastante. ¿Sí? Hay taquicardia, hay sudoración, ¿sí? Las cosquillitas en el estómago cuando estamos enamorados básicamente es pura isquemia intestinal, isquemia del intestino, porque estamos activando el parasimpático, ¿sí? Cuando ustedes están asustados al frente van a exponer algo y están pálidos, sudorosos, lajados, taquicárdicos, hay palpitaciones, todas esas emociones se integran con el sistema vegetativo y básicamente el sistema vegetativo es el encargado de manifestar de que algo está pasando en la parte emocional, ¿sí? El lagrimeo, todo lo que ocurre durante un ataque emocional, pero no significa que sea completamente necesario para actuar. Por eso lo coloco en línea interpunkteada. ¿Sí? Activa el hipotálamo, pero no es completamente necesario para que el circuito visceral funcione. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Vamos a hacer un poquito este esquema que acabamos de ver. Vamos a empezar a hablar de dónde están localizadas esas neuronas, cómo están conectadas y cómo activan el órgano diana. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? Bueno, ok. Entonces, tenemos una neurona, en el sistema nervioso simpático, tenemos una neurona preganglionar. Esa neurona preganglionar se encuentra en el sistema nervioso central y en este caso en el simpático se encuentra en la asta intermedia de la médula espinal. Recordemos, en la médula espinal tiene una asta anterior motora, una asta posterior sensitiva y algunos segmentos tienen una asta intermedia. Esa asta intermedia, ahí es donde están las neuronas preganglionares simpáticas. ¿De dónde a dónde van? Desde T1, o sea, la primera segmento torácico, hasta L2, L3. Todo ese segmento es en el asta intermedia de la médula espinal de esos segmentos hay neuronas simpáticas de todo el cuerpo. Las neuronas preganglionares de todo el cuerpo se encuentran localizadas en esos segmentos. ¿Ok? Esos axones que salen de la médula salen por la raíz anterior del nervio espinal, todo porque es algo motor. Recuerden que a pesar de ser autonómico es motor, entonces sale por la raíz anterior del nervio espinal y se dirigen a una estructura que se llama la cadena simpática, el tronco simpático. Entonces acá vemos la médula espinal, vemos acá el asta dorsal, el asta anterior, el asta posterior, tenemos la columna el asta intermedia, y ahí en esta asta intermedia tenemos una columna, un núcleo celular intermedio lateral, que es donde están las neuronas simpáticas preganglionares. Se extiende desde T1 hasta L3. ¿Listo? Se encuentra entonces en el asta intermedia de la médula espinal, de los segmentos torácicos y lumbares superiores. Todo, absolutamente todo, incluyendo la inervación simpática ocular, cardíaca, glandular de cabeza y cuello, y acá en segmentos L3, incluyendo órganos pélvicos y órganos sexuales, se encuentran todo concentrado en esta región. ¿Listo? ¿Para qué alcanzan la cadena simpática? Recordemos que la cadena simpática se encuentra lateral por delante de la apófisis transversa de toda la columna vertebral, desde arriba la cervical hacia abajo la sacra, ¿cierto? Por delante, ahí se encuentra esa cadena de troncos. Es una cadena simpática, o sea, de conexiones simpáticas. Y lo que me van a ayudar es que a esos axones, esas neuronas que se encuentran en la región torácica y lumbar, sean distribuidos a lo largo de todo el cuerpo. O sea, esa es como la vía de conexión para que alcance, por ejemplo, la inervación del ojo, que es la más superior, que es la que está en los segmento T1, llegue hasta el ojo desde la médula espinal. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen? Acá vemos, vamos a ver acá. Esa cadena simpática se encuentra a lo largo de toda la columna, ¿cierto? Se está comunicada con cada uno de los nervios espinales, sean los intercostales, sean los lumbares, sean las ramas cervicales del plexo cervical, están unidas. Esa cadena cervical, esta cadena simpática, se une al cada uno de los nervios espinales. ¿Listo? Esa cadena se une por medio de dos ramas. Rama comunicante blanca, que es la más larga y es blanca porque es mielinizada, y
la rama gris, el ramo comunicante gris, que es el que saca la información desde el ganglio de la cadena simpática y lo vuelve a mandar al nervio espinal. ¿Listo? Entonces esa cadena simpática va a comunicar el segmento medular, que es relativamente estrecho, y distribuirlo y se va a unir a todos y cada uno de los nervios segmentarios, cervicales, torácicos, lumbares o sacros, para llegar a todas, absolutamente todas las partes del cuerpo. A nivel cervical, esa cadena simpática tiene 3 ganglios, se va a unir a las raíces de cada uno de los nervios, pero ese ganglio cervical superior va a mandar ramas que van a formar un plexo que van a envolver a la carótida. O sea, lo que no llega por nervio espinal, llega rodeando a las ramas de la arteria carótida. De esa manera, ese plexo va a ir envolviendo toda la carótida y va a ir envolviendo todas las ramas de la carótida y de esa manera, por ejemplo, llega al globo ocular, ¿sí? Esa red, ese plexo nervioso simpático que rodea la carótida interna, continúa la arteria oftálmica y desde ahí salen las ramas para el ganglio ciliar, que es el que va finalmente a llevar la información al globo ocular. ¿Listo? Entonces, de esa manera, información que sale desde T1, que es la del ojo, la de la inervación simpática del ojo, viaja hacia el globo ocular. ¿Listo? Esa es la función de la cadena simpática. ¿Listo? Ahí está, hablamos de la neurona preganglionar, que se encuentra en la médula espinal, en el asta intermedia, la asta lateral o intermedia de los segmentos torácicos y lumbares superiores. ¿Ok? ¿Dónde está la neurona ganglionar? En el sistema nervioso simpático, la neurona ganglionar está cerca a la columna, cerca a la médula. ¿Ok? Ya sea en los ganglios de la cadena simpática o ya sea en los ganglios prevertebrales que se encuentran por delante de la columna vertebral, como el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior y el ganglio mesentérico inferior. Son plexos nerviosos que ustedes hablaron en anatomía, ¿cierto? Ahí esos plexos se encuentran las neuronas ganglionares. Una característica del sistema nervioso simpático es que las neuronas ganglionares, o sea, la neurona inferior, se encuentra pegada o muy cerca de la médula espinal y de la columna vertebral. ¿Listo? ¿Ok? Por eso se encuentra o ya sea en la cadena simpática o ya sea en los ganglios por delante de la columna vertebral. ¿Listo? Entonces, las neuronas ganglionares que se encuentran en la cadena simpática son las que van a llevar inervación a los vasos sanguíneos, al globo ocular, corazón y pulmón, riñón y vísceras pélvicas. ¿Listo? Ahora vamos a ver una gráfica. Y en los ganglios prevertebrales, como el celíaco, el mesentérico superior y el mesentérico inferior, tenemos la inervación simpática del tracto gastrointestinal. ¿Listo? Ahí está toda la información del tracto gastrointestinal. Desde ahí, ahí donde hablamos de los ramos comunicantes grises, son los que comunican la cadena simpática con los nervios espinales para llevar la información básicamente de estas vísceras. Acá vemos una gráfica un poco más compleja, trataremos de explicarla muy bien. Tenemos la neurona en verde, la neurona preganglionar, la que está en el sistema nervioso central, estamos hablando de simpático, está en el asta intermedia, segmentos torácicos y lumbares superiores, de ahí llega y sale por la raíz anterior del nervio espinal. Viaja por el nervio espinal, ¿cierto? Y va a llegar, se va a meter de una vez a la cadena simpática, ¿ok? Va a meter, mira que al entrar esas fibras simpáticas, esa neurona aún es mielinizada, por eso se conoce como ramo comunicante blanco, la mielina es blanca. Y entonces llega acá. ¿Ahí qué puede pasar? Primero, que encuentre de una vez su neurona la neurona ganglionar, que se encuentra en la cadena simpática, que es principalmente la de los órganos que les acabo de comentar. Vasos sanguíneos, globo ocular, corazón y pulmón, riñón y vísceras pélvicas. Llega, se encuentra ahí, o la busca, o sea, va y la busca ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo y busca la neurona ganglionar que se encuentra en el ganglio de la cadena simpática. ¿Listo? Ahí llega, hace sinapsis y ya habiendo localizado el ganglio simpático que le corresponde, ahí llega, hace la sinapsis preganglionar, activa la neurona ganglionar y esa neurona es axón que ya no está mielinizado, que es completamente carente de mielina, sale por el ramo comunicante blanco y ya vuelve nuevamente a irse, a distribuirse por los nervios espinales. ¿Listo? Entonces ahí
sale por el ramo comunicante, entra por el ramo comunicante blanco, sale por el ramo comunicante gris. Primera posibilidad, llegar y encontrar la neurona ganglionar en la cadena simpática. Segunda opción, obviamente, que la tenga que subir o bajar a buscarla. En el caso de, por ejemplo, inervación del ojo, va a llegar hasta el ganglio cervical superior de la cadena simpática para ahí salir al plexo, al plexo carotídeo. Y la tercera opción, que siga derecho, se vaya, pase por la cadena simpática, se vaya por los nervios esplácnicos o los nervios viscerales que salen de la cadena simpática sin haber hecho sinapsis y lleguen al ganglio prevertebral, al celíaco, al mesentérico superior o al mesentérico inferior. Y ahí encuentre la neurona ganglionar. ¿Listo? Entonces, o una, que la encuentre en el ganglio al mismo nivel, que le toque subir o bajar en la cadena simpática, o que vaya a buscar el ganglio, la neurona ganglionar en los ganglios prevertebrales. ¿Listo, chicos? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando? Me asusta. Sí, profe, Okay. pero en el chat están diciendo... Sí, profe. Dale, perfecto. Ok. Entonces, esa es la estructura del sistema nervioso simpático. Acá la vemos igual. Tenemos la neurona preganglionar, sale por la raíz anterior, entra por el ramo comunicante blanco, llega a la neurona ganglionar en la cadena simpática, ya sea que la encuentre directamente o le toque subir o bajar a buscarla, o sale sin ninguna sinapsis y busca la neurona en el ganglio prevertebral, celíaco, mesentérico superior o mesentérico inferior, para hacer la conexión preganglionar, la conexión ganglionar. ¿Listo? O sea, activar la neurona ganglionar y esa neurona es la que va a buscar el órgano efector. ¿Listo? Característica del sistema nervioso simpático es que su neurona ganglionar está cerquita a la médula espinal, ya sea en los ganglios de la cadena simpática o ya sea en los ganglios prevertebrales. Acá vemos un esquema muy bonito. Cuando ustedes tengan la posibilidad, esta diapositiva se las paso, pueden ampliarla porque la imagen es de muy buena calidad. Si tú la amplías, se ve muchísimo mejor. Acá vemos en rojo la sinapsis, la neurona preganglionar, y en negro la neurona postganglionar en el sistema nervioso simpático. En este lado vemos las glándulas y al otro lado vemos la inervación de los vasos sanguíneos, ¿cierto? Que todos los vasos sanguíneos reciben inervación simpática. ¿Listo? Vemos que algunas neuronas preganglionares, algunas neuronas ganglionares se encuentran en los ganglios de la cadena simpática, como estos, como los de los vísceras intestinales o como lo de los corazón, pulmón, salivares y globo ocular, ¿cierto? Y ya desde ahí son fibras postganglionares las que viajan hasta cada uno de los órganos, o en el caso de las vísceras intestinales, esas fibras preganglionares salen, no hacen sinapsis en la cadena simpática, sino que siguen derecho y la sinapsis la hacen en los ganglios prevertebrales, celíaco, mesentérico superior o mesentérico inferior. ¿Listo? Esta imagen, cuando tengan la posibilidad, lo van a abrir mejor, van a abrir más y se van a dar cuenta mejor que ahí no se alcanza a ver muy bien el color, pero es una imagen muy bonita. ¿Listo? Básicamente lo que quiero recalcar es que la neurona ganglionar se encuentra ya sea en la cadena simpática para inervar globo ocular, estructuras craneofaciales, corazón y pulmón, o vísceras pélvicas, ¿cierto? O esa neurona ganglionar se encuentra en los tres ganglios prevertebrales, en el celíaco, mesentérico superior e inferior, básicamente para inervar tracto digestivo. Toda la información que va a ir a las arterias de todo el cuerpo, viaja a través de la neurona ganglionar si se encuentra en la cadena simpática. Todas las neuronas ganglionares se encuentran en la cadena simpática, porque ahí se van a unir al nervio espinal y el nervio espinal va a llevar la inervación a todo el resto del cuerpo. ¿Listo? Entonces, toda la inervación autonómica de los vasos sanguíneos se va. La neurona ganglionar se encuentra en los ganglios de la cadena simpática. La glándula suprarrenal en este sistema simpático es muy importante, ¿ok? Y ella misma, como glándula, funciona como un ganglio, como una neurona ganglionar. Listo, ya les voy a explicar por qué.
¿Dónde está la glándula suprarrenal? Un brochazo así súper somero de anatomía. Está en cada uno de los riñones, en el polo superior, tirando más a la cara medial, ¿cierto? Como un gorrito, tiene forma triangular. Anatómicamente se divide en dos regiones, una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal, ¿listo? La corteza produce esteroides, la médula produce catecolaminas, noradrenalina, adrenalina y dopamina, ¿ok? La función básicamente de la glándula suprarrenal es modular y potenciar la respuesta frente a eventos estresantes. O sea, ella va a ayudar a dispersar la información simpática a todo el resto del cuerpo para hacerla aún mayor. ¿Listo? En la médula suprarrenal, que es la que nos interesa a nosotros como en neurociencias, en la médula suprarrenal encontramos unas células que son las células cromafines. Estas células son células que producen catecolaminas, producen adrenalina, producen noradrenalina, principalmente adrenalina y dopamina. ¿Ok? La adrenalina es un neurotransmisor que está en el sistema nervioso central, pero solamente en el sistema nervioso simpático es producida por las células cromafines. ¿Listo? La noradrenalina sí es producida por neuronas, activa en la glándula suprarrenal y ella va a producir adrenalina. Tanto la noradrenalina como la adrenalina activan los mismos receptores adrenérgicos y van a tener la misma función. Entonces, aparte de que el sistema nervioso simpático me activa el corazón directamente por una sinapsis de neurona, músculo cardíaco, el corazón también va a recibir vía sanguínea todas esas catecolaminas, principalmente adrenalina, para potenciar la actividad. O sea, si no le faltó con el sistema nervioso, te la mando por medio de sangre y esa adrenalina es producida por la glándula suprarrenal. ¿Listo? Esas células cromafines van a recibir información directa de las células preganglionares simpáticas. ¿Listo? O sea, básicamente ellas son las neuronas ganglionares porque son neuronas, son células derivadas del neuroectodermo, pero están fuera del sistema nervioso. Ellas están ahí en la médula suprarrenal, reciben la influencia de la neurona preganglionar y funcionarían básicamente como una neurona ganglionar. La diferencia es que no tiene axón, es una neurona que se activa y libera a la sangre el neurotransmisor, que ya no sería un neurotransmisor, sino una hormona, que sería la adrenalina. Recuerden que cuando esa neurotransmisor, esa sustancia química, llega a sangre y viaja a distancia, ya deja de ser neurotransmisor y se convierte en una hormona. ¿Listo? Acá está la glándula suprarrenal, ¿cierto? Encima del riñón, tirando la cara medial, tiene una corteza y una médula espinal, una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. Esas glándulas suprarrenales se activan durante el estrés, ¿sí? Liberan esteroides, los esteroides también ayudan a combatir esa respuesta estresante y también liberan adrenalina y noradrenalina. De esa razón potencian y perpetúan la respuesta simpática inicial. ¿Listo? Listo, simpático. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda hasta acá, muchachos? De los sistemas es el más complejito, el más difícil. ¿Listo? Bueno, en sistema nervioso parasimpático tenemos las mismas dos neuronas, una neurona preganglionar y una neurona ganglionar. ¿Dónde se encuentra la neurona preganglionar en el sistema nervioso parasimpático? Se encuentra en dos partes, ya sea en el tallo cerebral o en la médula espinal, en los segmentos sacros. ¿Listo? ¿En qué parte del tallo cerebral? En los núcleos parasimpáticos de los nervios craneales que llevan información parasimpática. ¿Cuáles son? Tercer par craneal, al músculo ciliar y constrictor pupilar. Al séptimo par, el facial, glándulas salivales menores, glándulas lagrimales y glándulas nasales. Glosofaringio, glándula parótida. Y vago, todas las vísceras que ustedes conocen. Corazón, pulmón y todo el tracto gastrointestinal hasta los 2/3 proximales del colon. Hasta ahí va el vago. ¿Listo? Toda esa información parasimpática, toda información autonómica viaja por el vago hasta la mitad del colon transverso, o sea, 2/3 proximales del colon. ¿Listo? Ahí está la neurona preganglional, la del tallo cerebral. ¿Ok? Las neuronas preganglionares que están en la médula espinal, en el asta intermedia de la médula espinal, pero en los segmentos sacros, van hacia el resto del colon que no inervó el vago, al recto y al esfínter anal, a la vejiga y al esfínter uretral y a los órganos reproductivos. ¿Listo? Recuerden que el sistema parasimpático no inerva vasos sanguíneos, entonces ya la inervación es mucho más limitada casi a la parte visceral.
¿Listo? ¿Dónde exactamente en dónde se encuentran las neuronas preganglionares en el tallo cerebral? En 5 partes. Núcleo parasimpático o núcleo de Eddington-Westphal, el tercer par craneal, en el mesencéfalo, ¿cierto? Cerquita ahí al lado del núcleo motor principal, ahí se encuentra el núcleo parasimpático. Míralo. Acá tenemos el mesencéfalo, tenemos la fosa interpeduncular, tenemos la sustancia gris periacueductal y tenemos los núcleos del par craneal tercero, que va a formar la parte parasimpática, que es el núcleo de Eddington-Westphal, y va a mandar la información por el nervio oculomotor. ¿Listo? Entonces se encuentra en el mesencéfalo. Los núcleos salivares superior e inferior de los nervios craneales facial y glosofaríngeo, donde se encuentran en la unión puntobulbar, muy cercanos al pedúnculo cerebeloso medio. Está el pedúnculo cerebeloso, pedúnculo cerebeloso inferior, ¿sí? Están todos los núcleos vestibulares y cocleares, y ahí metidos entre esos núcleos se encuentran los dos núcleos salivares superior del facial, que va a inervar lagrimales, nasales y salivares menores, y el salivar inferior, que es el del glosofaringio, que va a inervar la parótida. Finalmente, glándulas a nivel craneofacial. ¿Listo? Esos están en la unión puntobulbar. Tercero, núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo del glosofaringio en el bulbo raquídeo. ¿Sí? El núcleo ambiguo se encuentra, también va a inervar toda la parte parasimpática de la parótida. Ay, caramba. Y el núcleo motor dorsal o el núcleo motor parasimpático del nervio vago, que se encuentra en el bulbo raquídeo. ¿Ok? Ahí están están todas las neuronas preganglionares de todo el sistema, de casi todo el sistema digestivo, cardíaco y pulmonar. ¿Listo? ¿Dónde están las neuronas preganglionares sacras? En el asta intermedia de los segmentos sacros. Así igual que en la médula espinal toracolumbar, ahí están las simpáticas. En las sacras se encuentran las neuronas preganglionares parasimpáticas. Ahí esas están localizadas los que van a inervar todas las vísceras pélvicas y el tercio distal del colon recto, colon sigmoide recto y esfínter anal. ¿Listo? Entonces acá están los núcleos, el de Eddington-Westphal, los dos salivares, el ambiguo y el motor dorsal del vago. Y acá tenemos en el asta intermedio lateral, también en ese segmento, se encuentran las neuronas preganglionares parasimpáticas en segmentos sacros de S1 a S5. ¿Listo? Este núcleo se conoce como el núcleo de Onuf, O-N-U-F, Onuf. Es el nombre, el epónimo que se dieron a ese núcleo, el núcleo de Onuf. Es el núcleo parasimpático sacro, que ahí es donde está concentrada básicamente toda la información parasimpática, principalmente la parte visceral pélvica, ¿no? Erección, eyaculación, en fin. Un daño a ese nivel podría provocar lesiones gigantescas a nivel de toda la parte reproductiva y misión y defecación. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces ya sabemos dónde está la neurona preganglionar. Tallo cerebral, núcleos craneales o en la región sacra, en la asta intermedia de los segmentos sacros. ¿Listo? ¿Dónde está la neurona ganglionar? A diferencia del sistema nervioso simpático, que la neurona ganglionar se encuentra pegada o muy cercana a la médula espinal y a la columna vertebral, en el sistema nervioso parasimpático, la neurona ganglionar se encuentra más pegada y casi ahí adherida al órgano efector. ¿Listo? A nivel craneofacial, cuando ustedes hablaron de anatomía del trigémino, allá en su segundo semestre, hablaron de 4 ganglios que están anexos al nervio trigémino, ¿cierto? A cada una de las ramas del nervio trigémino, pero no forman parte de él, sino que están anexas. ¿Listo? Esos ganglios son 4. Ganglio ciliar en la cavidad orbitaria, ganglio esfenopalatino en la fosa pterigopalatina en la nariz, en la cavidad nasal, ganglio óptico en la fosa infratemporal y el ganglio submandibular por debajo del cuerpo, la mandíbula. Ahí se encuentran los 4 ganglios. Ahí se encuentra la neurona ganglionar parasimpática de todo lo que tiene que ver con cabeza, con la cabeza. ¿Listo? Entonces, en el ganglio ciliar se encuentra
la neurona ganglionar que va a los ojos, en el esfenopalatino, la que va a las glándulas lagrimales y a las nasales, el ganglio óptico al que va a la parótida y el ganglio submandibular a las glándulas salivares menores. ¿Listo? Pero ahí se encuentra. Mira que ya no está cercano al sistema nervioso central, sino está más cercano al órgano efector. El ganglio ciliar está a milímetros del globo ocular. Igual el ganglio esfenopalatino está ahí pegado a la mucosa nasal y relativamente cerca a la glándula lagrimal. ¿Sí? Igual los ganglios ópticos y submandibulares cercanas a las glándulas respectivas. ¿Listo? Entonces, a diferencia del sistema nervioso simpático, en el parasimpático la neurona ganglionar está pegadita al órgano efector. ¿Listo? Ya desde ahí esos axones, los axones postganglionares van a alcanzar el órgano efector mediante ramas del trigémino. Entonces el trigémino lo que sirve es como un conductor de las vías, de las axones parasimpáticos, que va a llegar, por ejemplo, a la glándula lagrimal por medio del nervio lagrimal. Ese nervio lagrimal inerva tanto la parte sensitiva de la glándula, pero también lleva las fibras postganglionares parasimpáticas. Acá está la localización: ganglio ciliar en la cavidad orbitaria, ganglio esfenopalatino en la cavidad nasal, en la fosa pericopalatina, el ganglio submandibular, pues debajo, dentro del ángulo de la mandíbula, y el ganglio, acá está el ganglio óptico, que se encuentra en la fosa infratemporal. Todos pegados a ramas del nervio trigémino. Acá tenemos dos ejemplos para que entiendan la función del nervio trigémino acá. El nervio trigémino es completamente independiente. Miren que el nervio trigémino tiene sus ramas, el nervio lingual, ¿cierto? El nervio cigomático, que va a mandar las ramas a la glándula lagrimal, pero sus fibras, las fibras autonómicas, aparecen después de la unión con el ganglio. Mira, acá tenemos el ganglio, por ejemplo, el pterigopalatino, para recibir información del núcleo salivatorio superior, que sería la neurona preganglionar. Esa información va a ir hacia el ganglio pterigopalatino para la glándula lagrimal y va a llevar información a las glándulas salivares menores, ¿cierto? Llegando, haciendo sinapsis y encontrando la neurona ganglionar en el ganglio pterigopalatino y en el ganglio submaxilar. ¿Listo? ¿Ok? También vemos acá el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático inactiva la glándula. O sea, la glándula se activa por el parasimpático, pero también recibe información simpática inhibiéndola. Entonces, tenemos la neurona preganglionar simpática que se encuentra en T1, en la médula espinal en T1, llega sin hacer conexiones, sube por toda la cadena simpática hasta el ganglio cervical superior. Ahí encuentra la neurona ganglionar simpática y por medio de las ramas de la carótida alcanza la glándula, ¿cierto? De manera diferente. Lo hace por medio de ramas vasculares. En algún momento va a usar ramas del trigémino y va a pasar por el ganglio sin hacer ninguna sinapsis, porque la neurona ganglionar ya la hizo acá, a este nivel. ¿Listo? Entonces, de esa manera, la glándula lagrimal y las glándulas salivares menores son inervadas tanto por el parasimpático como por el simpático, por medio de ramas de este nervio trigémino, que es el encargado de inervar la sensibilidad de absolutamente todas las estructuras craneofaciales. ¿Claro, chicos? Bueno. ¿Dónde está la neurona ganglionar abdominopélvica? La que se une a la neurona preganglionar sacra. Se encuentra en ganglios parasimpáticos pegaditos al órgano efector, ¿ok? O sea, ellos llegan, no hay un ganglio como tal, sino que esa neurona preganglionar está prácticamente metida en la pared intestinal o en la pared del órgano efector. Ahí están completamente, ahí están, vamos a ver ahora, formando parte de un plexo entérico, pero ahí están las neuronas, no están formadas en ganglios, sino directamente en plexos nerviosos pegados al órgano efector. Cuando ustedes disecaron, si tuvieron la oportunidad de disecar una cavidad pélvica, ustedes se dieron cuenta que una cantidad de ramitas chiquiticas envolviendo el útero, envolviendo el recto, envolviendo el colon. Todas esas ramitas son plexos que están pegados directamente al órgano. A diferencia de estómago, a diferencia de intestino delgado, páncreas, hígado, que las fibras nerviosas vienen desde los ganglios celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. ¿Listo? La misma imagen que ustedes pueden ver, mucho más bonita cuando les mande la diapositiva, ahí vemos dónde se encuentran localizados
las neuronas preganglionares en rojo y las neuronas ganglionares en negro. Si nos damos cuenta que, mira, la neurona ganglionar está en cada uno de los ganglios craneofaciales que les mencionaba, ¿cierto? Y en el caso de las vísceras abdominales y cardíaca, pulmón, viscerales, se encuentra, mira, que el nervio vago llega, la neurona preganglionar está en el núcleo del tallo cerebral, y mira cómo viaja preganglionar hasta allá, directamente a la pared pulmonar, a la pared bronquial, o directamente al miocardio. Ahí está la neurona ganglionar, no está en ningún ganglio, sino en los plexos. Cuando hablamos de anatomía, plexo cardíaco, plexo bronquial, el plexo mientérico, en fin, ahí está directamente en la pared, ahí está la neurona ganglionar parasimpática. ¿Listo? Esa neurona, neurona ganglionar parasimpática se encuentra formando algo, formando parte de algo mucho más extenso, que es algo que se conoce como sistema nervioso entérico. Sistema nervioso entérico, no sé si en algún momento han escuchado de que dicen de que el intestino tiene su propio cerebro, ¿sí? Efectivamente, pues, no es un cerebro como tal, básicamente es una cantidad de una conexión extensa de neuronas simpáticas, neuronas parasimpáticas, neuronas aferentes, que mandan información al cerebro, como de distensión, dolor, irritación química, en fin, e interneuronas, que comunican entre segmentos del intestino. Por ejemplo, si yo estoy masticando y empiezo a bajar el bolo alimenticio por el esófago, esa distensión va a producir una activación de la motilidad del estómago, va a empezar el estómago a contraerse y a producir, ¿sí?, secreción. Llega el bolo alimenticio y entre más distiendo, o sea, entre más nos llenemos de comida, el estómago se distiende, esta información la va a mandar al plexo celíaco y la manda al duodeno para que el duodeno empiece a prepararse para que ya va a llegar el bolo alimenticio. Y así sucesivamente, ¿ok? Tanto así de que si distendemos demasiado el estómago, inmediatamente hay una respuesta a distancia de la motilidad del colon para empezar a acelerar el movimiento del contenido fecal, para empezar a desocupar el intestino, porque se sabe que viene mucha comida desde el estómago. ¿Listo? Entonces, esas comunicaciones, esos reflejos que existen entre comunicaciones entre segmentos del intestino es lo que se conoce, es conocida como el cerebro intestinal, pero básicamente formada por reflejos que no requieren ni siquiera interacción medular. Es puros reflejos entre el sistema nervioso simpático o parasimpático por medio de los ganglios y el sistema nervioso entérico. ¿Ok? Existen dos plexos. Uno que se llama el mientérico, que es el de Auerbach, que es básicamente musculatura, contracción muscular. Y el otro que es el de Meissner, que es submucoso, básicamente para activación glandular. ¿Ok? Acá vemos el sistema nervioso entérico, conformado por el parasimpático, la neurona, mira que acá está la neurona parasimpática postganglionar, directamente en la pared intestinal, ¿cierto? Viene el axón desde el ganglio prevertebral, el simpático postganglionar, y llega acá, y hay neuronas intrínsecas que comunican todo ese sistema. Esto es lo que se conoce como sistema nervioso entérico. Va por encima de la capa muscular, el plexo mientérico de Auerbach, y que es el que va a activar la parte muscular, o sea, la contracción muscular, y tenemos el plexo submucoso que está inmediatamente en la profundidad de la mucosa intestinal, que es el que va a activar toda la parte glandular. ¿Listo? Entonces, tanto el plexo mientérico como el plexo submucoso son fibras que comunican la neurona simpática, la neurona parasimpática postganglionar, axones postganglionares del simpático y neuronas intrínsecas del sistema intestinal. ¿Listo? Que van a ayudar en la motilidad tan compleja que hay a nivel intestinal. En ese sistema nervioso entérico también hay neuronas sensitivas, ¿sí? Neuronas que van a ser sensibles a la distensión y el estiramiento y la presión del músculo liso, ¿listo? Que son estímulo mecánico, estímulo químico como falta de oxígeno o cantidad de oxígeno en la sangre o en el tejido, o estímulo doloroso como un estiramiento excesivo, falta de oxígeno o irritación química por alguna sustancia o por algún proceso infeccioso o inflamatorio. Esas neuronas son neuronas sensitivas, ¿cierto? Son receptores que se encuentran a nivel intestinal y van a viajar
de la misma manera que viajan el sistema, que viajan otros impulsos somáticos. ¿Listo? Igual manera que yo siento el tacto cuando me tocan la piel o siento dolor, va a llegar al ganglio de la raíz posterior de los nervios espinales, va a llegar ahí y de ahí va a ascender hacia el cerebro a informar al cerebro de esas aferencias viscerales. ¿Qué aferencias? Que mi intestino está muy dilatado, que mi intestino está con falta de oxígeno, que mi intestino se está estirando demasiado, el dolor que sentimos cuando estamos muy llenos, que ya verdad comimos en exceso por alguna razón y que el intestino está súper denso, o que nuestra vejiga está a punto de reventar y no hemos podido orinar y nos empieza a aparecer un dolor. Ese dolor obviamente es causado, es conducido por fibras que viajan de la misma manera por los tractos espinotalámicos a ascender a la información del sistema nervioso. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de neuronas. Solamente hay una relación en 1 a 10. O sea, hay muy pocas neuronas sensitivas viscerales, a diferencia de las sensitivas en piel y fascia. Es una cantidad muy pequeña, la décima parte de esas neuronas. Por eso es tan difícil localizar el dolor visceral. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, uy, me está doliendo el antro del estómago, o me está doliendo aquí. No. ¿Sí? O sea, me duele el abdomen. Es muy difícil localizarlo, decir, me duele tal parte. A veces se localiza en apendicitis, el dolor es bajo, pero igualmente sigue siendo difuso. Tiende a irse hacia el lado izquierdo, pero a veces puede doler el lado derecho. Bueno, en fin. O sea, corrijo, puede doler el lado derecho y radiarse el izquierdo. Un dolor, un cálculo renal es un dolor que duele todo el abdomen, toda la espalda y ese dolor se irradia. O sea, no es localizado. El dolor visceral no es localizado. ¿Ok? Por esa razón, porque hay muy poquitas neuronas. Y segundo, aparte de eso, comparte vías. La misma vía anterolateral, que es la paleoanterolateral, que es la que lleva el dolor, el segundo dolor, lleva también la información del dolor y la información aferente visceral. Una información lenta, mal definida, se va principalmente de esa vía paleoanterolateral, principalmente por un tracto que es el tracto espinoreticular, ¿sí? Que va juntico al espinotalámico, pero se desvía y manda la información al tallo cerebral, ¿cierto? Y al usar esas mismas vías, pues va a ocurrir lo que se conoce como dolor referido, ¿sí? Entonces, me dolió el corazón por falta de oxígeno en un infarto cardíaco, el dolor del corazón se comunica, llega a las neuronas de T1 a T4, T3, T4, ¿cierto? Eso es básicamente, T1 alcanza a hacer inervación de miembro, de hombro y miembro superior. Entonces, esa información duele el brazo, duele el hombro, a pesar de ser un dolor a nivel del corazón, el dolor se irradia y se refiere a otra parte, ¿sí? Entonces, ese dolor referido es por eso, porque no es un dolor de localización, no se puede localizar el dolor porque son muy poquitas neuronas, y segundo, comparte vías con el dolor somático normal, el dolor que sí yo puedo localizar. Por eso se hablan de dolores referidos, y el más frecuente es el dolor precordial, que se irradia mandíbula porque va por la cadena simpática y puede llegar a inervación, altera las neuronas que van a inervar esta región, la región cervical y miembro superior. ¿A dónde van esas neuronas que suben por esa vía? Van al núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo. Recuerden que el núcleo del tracto solitario es un núcleo que recibe aferencias viscerales. Todo lo que se devuelve por el vago llega al núcleo del tracto solitario, a la formación reticular y obviamente al tálamo, a intentar informarle al cerebro, o sea, ser consciente que el dolor visceral o la diferencia sea consciente. ¿Listo? Entonces, esas tres estructuras es donde llega ese estímulo. ¿Para qué tiene que llegar el estímulo? Ya le vamos a hablar para qué, pero en el caso del dolor, informar que hay dolor. Entonces, acá tenemos esto, distendimos, hubo una distensión del colon en un procedimiento, eso causa dolor, llega la neurona que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, hace el mismo decusamiento que hace el tracto anterolateral, el espinotalámico, para llegar a la neurona, por lo general la sustancia gelatinosa, y de ahí asciende por el tracto espinotalámico y espinoreticular, por la vía paleoanterolateral, y va a llegar a la formación reticular, va a llegar a algunos núcleos, principalmente a los núcleos del tracto
solitario en el bulbo raquídeo, en el tallo, y va a llegar derecho hacia el tálamo a informarle a la corteza sensitiva primaria de que hay dolor, de difícil localización, pero que hay dolor, y a otras cortezas, a la ínsula y a las cortezas del cíngulo, que son básicamente emocionales. Por eso el dolor visceral, aparte de ser un dolor mal definido, un dolor sordo y molesto, afecta tanto la parte emocional, mucho más que un dolor somático. O sea, un dolor abdominal es mucho más descompensante, a pesar de que puede que no sea tan fuerte, es mucho más descompensante anímicamente que un dolor, por ejemplo, de una fractura, ¿sí? A pesar de que sean dolores diferentes e inclusive el dolor de la fractura es mucho más fuerte, el dolor abdominal tiende a ser mucho más molesto para el paciente y es mucho más incapacitante, y las mujeres pueden dar fe de lo molesto que puede ser un cólico menstrual, ¿sí? Que básicamente es por contracción uterina anormal durante el periodo menstrual. Entonces, ese dolor visceral es un dolor súper emocional, altera mucho la capacidad emocional, y por eso llegan los pacientes supremamente molestos a urgencia, a gritar, a insultar, porque es un dolor que, aunque no es muy fuerte, altera mucho la psiquis, la parte mental, por esa razón, porque llega, es captado por cortezas emocionales, ¿listo? Por eso un dolor abdominal lo pone uno pálido, le dan uno náuseas, lo pone uno sudar del dolor, cosa que no pasa con el dolor somático, o que no pasa por lo general con el dolor somático. ¿Listo? ¿Para qué sirve que llegue la información al tracto solitario? Primero, respuestas reflejas autonómicas. Ahí se va a desencadenar el reflejo nauseoso, no solamente la contracción de los músculos faríngeos, que son músculos voluntarios, ¿cierto? Sino también la contracción esofágica y la contracción gástrica para expulsar lo que haya expulsar el contenido abdominal, el contenido gástrico. ¿Listo? El reflejo tussígeno también, ¿sí? Se me va un granito de arroz por la vía que no es, llega a la faringe, pasa por la faringe y llega y hace contacto con alguna parte de la mucosa bronquial o algo, inmediatamente desencadena un reflejo de tos que involucra también la broncoconstricción, todo se me cierra, todo el árbol bronquial se me cierra para bloquear el ingreso de un cuerpo extraño al árbol bronquial, y eso provoca disnea, asfixia, disminución de la capacidad para respirar. ¿Listo? Esa respuesta, ese reflejo tussígeno, que a veces tosemos muy duro y nos ponemos azules y morados del esfuerzo que tosemos, es por eso, porque hay una constricción para proteger el árbol bronquial. El reflejo carotidio, estimulo, aumento la presión dentro del seno carotidio y me va a desencadenar que el corazón piense de que la presión está muy alta y disminuya su latido cardíaco, y eso provoca que haya disminución de la cantidad de sangre en el cerebro y te desmayas, ¿cierto? Ese es lo que se conoce como reflejo carotidio. O respuestas un poco más complejas como el bostezo, que una de las cosas más complejas y aún no se ha entendido, si ustedes a mí me preguntan como neurólogo qué es el bostezo y para qué sirve, no sabemos exactamente para qué. Tiene una importante reacción, importante como manera de lenguaje no verbal, porque los animales que viven en sociedad son los que más bostezan, los monos, ¿sí? Inclusive los peces que viajan en conjunto, algunas aves, las que más tienen contacto social son las que más bostezan, ¿sí? Pero también parece que tiene que ver con renovar la cantidad de aire a nivel de los pulmones, ¿sí? Sacar como toda esa cantidad de aire muerto que se encuentra en el árbol bronquial, que no ofrece ningún beneficio porque no llega al bronquio, que es donde hace el intercambio pulmonar, ¿sí? Posiblemente también es una manera de relajar los músculos de la cara cuando están muy entumidos. ¿Qué pasa cuando nos despertamos? Hay muchas razones, pero lo que sí se sabe es que si no hay tracto solitario, si dañamos el núcleo del tracto solitario, una de las tantas cosas que se alteran es el bostezo. ¿Listo? Además, este tracto solitario me envía información a centros de control superior: hipotálamo, núcleo parabraquial, amígdala, ínsula y corteza cerebral. ¿Listo? Acá tenemos el núcleo del tracto solitario, que recibe la información del vago y el glosofaringeo, inervación aferente visceral, pero también recibe la información de dolor visceral proveniente que asciende por los tractos espinotalámicos. ¿Listo? Llega hasta ahí, y de ahí el núcleo del tracto solitario puede pasar dos cosas. Una de dos: o hace la respuesta motora visceral,
por alguno de los reflejos que les acabo de comentar, o manda la información a todas esas estructuras, hipotálamo, amígdala, todo, y la manda hacia, para provocar una respuesta hormonal o conductual, ¿cierto? ¿Quién es el que regula el sistema nervioso autónomo? El hipotálamo, es el centro integrador por excelencia. Recibe aferencias que provienen del tracto solitario, influye directamente, es el que activa la neurona preganglionar, ya sea simpática o parasimpática, modula la actividad de los centros vegetativos, ¿cierto? Recuerden que en la formación reticular está los núcleos respiratorios, el amnéustico y el neumotáxico, que son los que inspiran y expiran de manera involuntaria, de manera refleja, constante, ¿cierto? El centro cardíaco que hace que el corazón esté latiendo solito, tiene necesidad de un influjo cortical, ¿cierto? Y se comunica con la amígdala. Por lo tanto, se comunica con el sistema límbico encargado del control emocional, que lo hablaremos en una de las exposiciones de sus compañeros. Ese control, esa unión con el circuito emocional hace de que el sistema nervioso, el sistema motor visceral, se ha encargado como que de dar respuesta, de responder a estímulos emocionales fuertes, ya sean buenos o ya sean malos. Acá vemos todas las conexiones. Tenemos al hipotálamo como eje central, tenemos la neurona preganglionar y neurona ganglionar que reciben influencia directa del hipotálamo, y es el hipotálamo el que va a activarlas, ¿cierto? Ese órgano efector manda eferencias viscerales al núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario va a informar a los núcleos vegetativos de la formación reticular. Ahí están incluidos el neumotáxico, el amnéstico, hay un centro para la micción, un centro para la erección, hay una cantidad, cada formación reticular, hay núcleo para absolutamente todas las funciones autonómicas, y ese núcleo también va a mandar información refleja, por ejemplo, a las neuronas preganglionares. ¿Listo? ¿Qué otra cosa hace el hipotálamo? El hipotálamo recibe información de la amígdala, o sea, toda la parte emocional, integra esa información emocional y da una respuesta visceral, ¿ok? Acá tenemos a la corteza cerebral. Esa corteza cerebral es importante, más no imprescindible. Esa corteza recibe información del tálamo, ¿sí? de esa sensación, de esa aferencia visceral, por ejemplo, ese dolor, llega al núcleo parabraquial que se encuentra en el puente, es un núcleo meramente de relevo, manda la información al tálamo y esa corteza cerebral va a modular memoria, emociones, ¿sí? Va a coordinar y va a modular. Por eso hace que uno se acostumbre quizá al dolor, eso lo hablamos en algún momento, que uno se vaya habituando al dolor, pues que la corteza empieza como a modular y a disminuir esa percepción de dolor, o sea, disminuir el umbral del dolor cuando hay un dolor constante, ¿sí? Y eso altera directamente la amígdala. O sea, finalmente es el hipotálamo el que recibe y el que manda todas las aferencias, y es el núcleo central del sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Hablamos de corteza cerebral, ¿sí? Esta corteza cerebral es importante, más no indispensable. Se hablan de dos cortezas, una corteza insular en la ínsula, que es el área sensitiva visceral primaria. Ahí recibe la información la corteza y ahí es donde yo soy consciente que me dolió. Ahí me dolió algo, ¿sí? Pero por lo general, esa información es inconsciente. Yo lo único que siento es dolor visceral, pero la sensación de que mi intestino se dilató o se disminuyó sin que eso cause dolor, yo no lo voy a sentir. Es una información meramente automática. Yo no voy a sentir, es inconsciente, yo no voy a sentir nada. Yo solamente, esa corteza insular va a recibir estímulo de dolor, dolor visceral. Y tenemos una área motora visceral primaria. Señora. Profe, qué pena, lo que pasa es que hay un quiz ahorita a las 5:10. ¿Un qué? ¿Un quiz a las 5:10? No. ¿Por qué? Es que esto aparece en la plataforma. Sí, fue algo que me equivoqué, creo yo, y bueno, en fin, listo. No te preocupes que eso no hay que hacerlo. ¿Listo? Creo que debe ser algún error. Lo hice en algún momento y me arrepentí, entonces no lo pude borrar. ¿Listo? Y la corteza, entonces tenemos la corteza insular y la corteza prefrontal medial. La insular es sensitiva y la prefrontal es motora visceral. ¿Listo? Ella es, en teoría, vendría siendo como el área premotora vegetativa, sin que así sea, ¿no? O sea, ahí se encuentran quizá
se almacenan patrones de movimiento visceral, pero es algo que, pues, que no es muy útil, para serte sincero, para serles sinceros, y la ausencia de corteza no va a alterar para nada los patrones de movimiento intestinal, ¿listo? Pero se describen esos dos tipos de corteza, una corteza insular y una corteza prefrontal medial. Se integran con la amígdala, medien la respuesta motora visceral al estado emocional, ¿cierto? Por ejemplo, la ausencia de la amígdala, si no aquí tenemos ambas amígdalas, se pierden las reacciones vegetativas frente a las emociones, ¿sí? Entonces yo estoy triste, pero yo no lloro, ¿sí? O estoy preocupado con miedo, pero no me da taquicardia, no me da esa ansiedad que me da porque tengo miedo, sino que sé que tengo miedo, pero pues ¿sí? me vale 3 hectáreas. No siento absolutamente nada, sé que siento miedo, sé que estoy enojado, sé que me siento bien, estoy completamente exaltado, pero no tengo la respuesta visceral, ¿listo? Estoy haciendo ejercicio y no me pongo pálido, ¿ok? O no sudo. Entonces, esa respuesta visceral se pierde cuando la amígdala desaparece, ¿listo? Poco se sabe de los circuitos corticales intrínsecos, como en muchas cosas de la corteza, pero lo que viene es cierto, si yo daño esas dos cortezas en ambos lados del cerebro, no va a haber ninguna alteración en la función vegetativa. O sea, el sistema nervioso autónomo sigue funcionando con o sin corteza vegetativa. ¿Listo? Estas últimas 2 diapositivas es para explicar toda esa cantidad de circuitos que tenemos, por ejemplo, para algo tan básico como orinar. ¿Listo? Primero, cuando el riñón produce orina, se empieza a llenar la vejiga y la vejiga empieza a distenderse. ¿Listo? Esa información de distensión de la vejiga, que la vejiga del músculo liso se está estirando, sin que sea doloroso, sino que sencillamente eso no lo sabemos nosotros, sino hasta que ya está a punto de estallar la vejiga, ¿no? Pero normalmente se va distendiendo y esa información viaja hacia el tracto solitario, ¿listo? Y no estamos siendo conscientes de que, uy, tenemos como que nos está dando ganas de orinar, pero pues como que no le ponemos mucha atención, ¿listo? Ese núcleo del tracto solitario activa un núcleo que se llama el centro póntico de la micción. O sea, se encuentra en la protuberancia, en la formación reticular de la protuberancia, y ese centro va a activar las neuronas preganglionares a nivel sacro. O sea, manda un axón desde el retículo espinal que baja hasta el sacro y activa las neuronas simpáticas. ¿Listo? Entonces, la distensión de la vejiga va a provocar, por medio del parasimpático, que se contraiga, ¿cierto? Para intentar vaciar la vejiga. ¿Qué pasa? Si el estímulo no es muy fuerte, yo de manera voluntaria e involuntaria tengo siempre cerrado mi esfínter uretral externo. O sea, puede haber orina y puede llenarse la vejiga, pero mientras yo no quiera, o sea, mientras mi corteza premotora y motora no quiera orinar, sencillamente yo mantengo el esfínter cerrado y no va a salir orina. ¿Listo? Entonces evitamos que se nos salga la orina con ese reflejo miccional. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando eso empieza a ser más fuerte, la contracción va a ser cada vez progresiva, más y más fuerte, pero no vamos a orinar porque tenemos voluntariamente cerrado nuestro esfínter y nosotros de manera voluntaria cuando vamos a orinar, lo relajamos y orinamos. Se va llenando la vejiga y eso va empezando que la dilatación sea mucho más fuerte y la contracción, dilatación, y cuando yo contraigo la vejiga de manera refleja, porque ya la vejiga se está llenando, pero yo no dejo porque el esfínter está cerrado, pues empieza a aumentar la presión y en algún momento esa sensación empieza a ser molesta e inclusive dolorosa, ¿cierto? Ese dolor desencadenado por esa contracción que quiero orinar, pero no puedo porque estoy en la calle y tengo que llegar a la casa, ¿cierto? Causa estrés, causa ansiedad y desencadena y activa el simpático. ¿Qué hace el simpático en la vejiga? Relaja la vejiga. Entonces, relaja la vejiga y me da un tiempito. Ustedes han sido conscientes de que cuando uno está con ganas de orinar, a veces le da como las ganas y como que se baja un poquito y luego vuelve. Entonces, entre más ansioso y más preocupado esté uno, o entre más fuerte sea el dolor, pues más va a causar ansiedad y esa ansiedad como de cierta manera disminuye la presión porque relaja la vejiga. ¿Listo? Sin embargo, eso nos da un poco de tiempo. Va a llegar un momento en el que el dolor es muy fuerte y por más que intentemos,
ojalá nunca les haya pasado de que se les sale de la orina a las malas de la presión que hace el reflejo miccional. ¿Listo? Pero por lo general nos da el tiempo suficiente para buscar un lugar a donde ir a orinar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Seguimos teniendo de manera voluntaria nuestro esfínter externo, ¿sí? Y hasta que no lo relajemos y no lo soltemos, no vamos a orinar. ¿Listo? Entonces, ahí vemos la interacción refleja y obviamente el control voluntario de lo que es voluntario, que en este caso sería el esfínter externo. ¿Listo? Igual pasa, por ejemplo, con el fecal. ¿Sí? Tenemos ganas de ir al baño y por más que queramos no dejamos salir nada, pero va a llegar un momento en el que la contracción es poderosa y hay dolor, y franco dolor espásmico a nivel del recto, porque ya se excede en la capacidad de la cantidad de materia fecal que hay en el recto. ¿Sí? Entonces, es importante la combinación de esos circuitos autonómicos, que es autonómico. ¿Sí? Si yo no tengo esfínter, como en las personas parapléjicas, en las cuales hay un corte de la médula espinal y no hay información que descienda desde los centros superiores, va a pasar algo que se llama una vejiga espástica, en la cual apenas medio se llena, se contrae, se liberó la orina y la persona está orinando por raticos, constantemente, 2 o 3 chorritos de orina de vez constantemente, requiriendo un pañal permanente porque primero no es consciente de que la vejiga se está llenando y segundo, pues obviamente no puede hacer la contracción voluntaria para evitar que se salga, entonces la vejiga se llena. Eso es un problema porque pues, obviamente ha provocado una micción casi constante y segundo, hay una micción, hay un vaciado incompleto, se requiere una contracción poderosa de la vejiga cuando está muy llena para evacuarla completamente y que no quede residuo urinario. ¿Sí? En estos pacientes, como hay una contracción apenas medio se llena, inmediatamente la expulsa, va quedando un residuo, ese residuo miccional predispone infecciones urinarias y eso es lo que complica la parte de la parte urinaria en los pacientes, por ejemplo, con cuadriplegia o con paraplegia. ¿Listo? Acá vemos las conexiones, ¿cierto? Vemos la neurona simpática que va a llegar, ¿cierto? Tenemos la parasimpática sacra y tenemos como tal el motor somático, o sea, el voluntario. Todo eso interviene por medio de aferencias, las aferencias que vienen del centro miccional y de la parte voluntaria cortical, pero eso hace acá un reflejo simpático, parasimpático, contracción, relajación, dependiendo de la distensión. Entonces ahí vemos la aferencia sensitiva, vemos la parte simpática y vemos la parte parasimpática actuando en un mismo sistema, bloqueado por la parte de control voluntario realizado por el músculo esfínter externo, que ese sí es voluntario. ¿Listo, chicos? Acá vemos un resumen de eso. Vemos el centro póntico de la micción, que es el que va a activar tanto neuronas simpáticas como neuronas inhibidoras de la contracción muscular. ¿Listo? Entonces, también este centro póntico es importante para relajar el músculo cuando nosotros lo queramos hacer, dependiendo de nuestra corteza prefrontal. Esa es la información que manda esa corteza prefrontal, que es una corteza premotora. Entonces, como para darle qué es lo que tengo que hacer cuando quiero orinar, pues sencillamente relajar el músculo. Entonces, como esa información está en esa corteza premotora visceral. ¿Listo, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, este tema No, que no, señor. acabamos de ver, Clara. ¿entra en el parcial de mañana o en el final? No. Yo les dije que este entra en el final. No, está muy encima para que entre en el examen de mañana. ¿Listo? Este Nice, tema gracias. no entra en el examen de mañana. Mañana miraremos a ver cuándo hacemos el quiz de esto, porque esto tiene que ser evaluado en quiz. Pero no entra en el tema de mañana.